Padre Santo, Dios amado, Rey Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Padre Santo, en primer lugar porque podemos estar, Señor, juntos con nuestros hermanos, Señor amado. Solo tú sabes cuánto anhelamos, Padre Santo, de poder nuevamente estar todos juntos, Padre mío, compartiendo, Señor amado, sintiéndonos realmente parte de un mismo cuerpo, Señor mío. Señor, un cuerpo que no lo divide las distancias, Padre Santo, un cuerpo que, Señor amado, que como te dijo tu Hijo Jesús, Señor, somos uno, Padre Santo, un mismo sentir, Señor, un mismo Dios, un mismo Mashiach, Señor amado, una misma fe, Padre Santo. Gracias, Señor amado, por el privilegio que nos da, Señor amado, de estudiar de tu palabra, de conocerte a ti, Señor amado. Realmente es como tu palabra dice, Señor, no te hemos escogido nosotros a ti, sino tú a nosotros. Tú decidiste revelarte por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, Padre mío. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que harás, Señor amado. Señor, nos predisponemos en tu día santo, Señor amado, a estudiar de tu palabra, específicamente de esta festividad, Señor, de Pesaj, Padre Santo. Y te ruego, Señor, que en esta selección que he hecho, Señor, para exponer, Señor, seas tú tocando nuestros corazones, Señor, hablándonos, dándonos la convicción, Señor amado, Señor mío, en lo que quieras transmitirnos, Señor. No tengas en cuenta mis errores, Señor amado, exhórtame, Señor, día a día, Señor amado, para hablar conforme a tu verdad, Padre mío, Señor amado. Gracias, Señor, te doy por todo. Y te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre mío. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno. Obviamente íbamos a hablar de Pesaj, porque estamos en Pesaj. Y sabemos entonces la palabra Pesaj, ¿qué significa? O Pascua, ¿no? O sea, Pascua en realidad no significa lo mismo, pero... Pasar. ¿Ah? Saltar. Uh-huh. Pasar por alto. Pasar por el tiempo, pasó de largo. Bueno, pero tiene que estar por ahí. Pasar por alto. Y que muchas veces por ahí hemos hecho esa... Hemos hecho esa pregunta, ¿no? Si Pesaj es pasar por alto, o sea, y nosotros estamos pensando en la Biblia, en nuestros pecados. Y la Biblia nos presenta a Jesús como el Cordero Pascual, el Cordero de Pesaj. Y a la vez nos presenta a Jesús como quien perdona nuestros pecados. ¿Cómo podríamos conciliar esto, no? De que la palabra misma de Pesaj nos dice que Él pasaría por alto nuestros pecados, pero no dice Él perdonaría o quitaría nuestros pecados. En realidad la fiesta esta está hablando de eso, ¿no? O sea, no está hablando de perdón de pecados, si lo vemos por la palabra, ¿no? Por la palabra Pesaj, sino más bien de ignorarlos, dejarlos de lado, ¿no? Sin embargo, Jesús se nos presenta como aquel que quita el pecado. No solo que lo deja de lado, sino que quita el pecado. Entonces, a ver, yo aclaro antes que nada. Yo por ahí tengo la costumbre que cuando están hablando yo me quedo callado hasta que termine de hablar, pero no es por retarlos a ustedes, ¿eh? No me lo tomen así. Bien. Él te pega directamente, ¿no? No, yo me quedo callado para que... Bien, entonces digo, en la apariencia esta fiesta no es de perdón de pecados, sino de dejarlos de lado, pasar por alto. La que sí es de perdón de pecados es Yom Kippur. En Yom Kippur se perdonaban los pecados. Pero sí, como decíamos recién, a Jesús se nos ha presentado como el Cordero de Pesaj, pero a la vez como aquel que quita los pecados del mundo, que los perdona, ¿no es cierto? Y ahí es donde está la importancia de conocer las fiestas para saber
de qué forma aplica cada una hasta llegar a eso, hasta llegar al perdón de los pecados al mundo entero, ¿no? Bien, entonces, cuando decidí ver de qué forma lo iba a plantear a todo esto, no quise irme por la parte tradicional de explicarte toda el Pesaj y de la fiesta y de cómo se hace, sino más bien centrarme en algunos elementos de las fiestas. Y por esa razón es la imagen que ven ahí que dice Pacto del Umbral. Porque pocas veces se habla, o a pocas personas, yo creo que son dos nomás los que debo haber escuchado hablar de esto, del Pacto del Umbral, que es algo que se hizo en Pesaj y es algo que era parte de la cultura de la época, era parte de lo que conocían incluso los mismos egipcios. Bien, entonces la atención de Dios se empieza a fijar en el pueblo, ahí, Éxodo 3, del 7 al 8, donde dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo, y que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de egipcios. ¿No? Bien. A ver. Entonces, vamos a ver los elementos, vamos a tratar de analizar y entender un poquito estos elementos que tenemos, que conforman a la festividad. Parte de lo que hablábamos hoy es eso, ¿no? O sea, hoy en día en el judaísmo se hace la festividad de Pesaj con lo que se llama el seder, que son muchas cantidades de cosas. Ponen un huevo, un huesito de pollo, que ponen todo el plato, una cantidad de hierba, que lo tienen que mojar en agua salada, y hacen todo un ritualismo al respecto. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que en realidad son muy pocos elementos que formaron parte. La Biblia dice: comer el cordero con hierbas amargas, panes sin levadura, y en el caso específico de Éxodo 12, untar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, ¿no? Y no hay más. Era una cena familiar, nada más. Esa fue la previa a la salida. Eso fue cuando sí, exactamente. Porque hay como dos partes. En la salida, comiendo el cordero, ceñido como si fuera a salir corriendo. Uh-huh. Y luego que pasan, o sea, sí. Lo que no tengo claro ahí, ¿cuánto fue el tiempo que pasó? Bueno, cuando usted dice cuando ya salen de Egipto. Claro. Bueno, en ese caso, cuando ellos salen, ellos hacen la Pascua, cuando salen, hasta que llegan al monte Sinaí, pasa muy poquito tiempo, menos de un mes. Un poquito más de un mes, porque llegan al monte Sinaí justo para Pentecostés, que son 50 días posteriores. Ahí en la fiesta de Pentecostés es cuando ellos reciben la Torá, la ley. Y cuando vuelven a celebrar la Pascua, de hecho, cuando se relata nuevamente en Levíticos 23, por ejemplo, en Levíticos 23 no da nuevas instrucciones. Dice: comerán el Pesaj, un cordero con panes sin levadura, lo comerán, y no da nuevas instrucciones. Por eso la parte más detallada de las festividades está en Éxodo 12. Ahí es donde se detalla aún más la festividad. Al hacerlo, al ya tener cuando ya tienen el tabernáculo levantado, se agregan algunas otras instrucciones, pero no como una ley extra, sino por una cuestión de organización. Por ejemplo, en Egipto, ellos mataban el cordero, cada uno en su casa, pero cuando hubo el templo, iban a matarlo al templo, ¿no es cierto? Esa era la única diferencia. Por una cuestión de que hay una ley que dice que todo animal que se mate debe ser muerto en el templo. ¿Por qué razón? Bueno, porque cualquier persona podía ir a matar a un animal alejado de su casa en el medio del desierto y sacrificarlo a cualquier otro dios. Entonces, para evitar ese tipo de práctica en Israel, Dios pone la ley de que se mate sí o sí en el templo. Incluso los animales que matamos para comer diariamente,
tenían que irse a sacrificar en el templo, a matar en el templo, para evitar la idolatría. Básicamente era eso. Entonces, por esa razón, el cordero de Pascua o de Pesaj tenía que ir a matarse en el templo después de Egipto. Pero de no haber habido templo, era en la casa, como no había otra ley extra. Entonces, esos son los elementos básicamente que vemos en el Pesaj, ¿no? Cordero, la sangre en los postes, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Entonces, la intención, yo creo que la mayoría más o menos sabemos el contenido de la fiesta, cómo se dio, que la fiesta representa a Jesús, todas esas cosas más o menos ya las sabemos, por eso traté de sacarla por alto. Y centrarnos en cada una de estos simbolismos, ¿no? Bien, veamos entonces primero lo del cordero, ¿no? Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En el caso de la sangre, Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y en el caso de los panes y las hierbas amargas, tenemos a Éxodo 12:8. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces todo tiene un propósito, ¿no? O sea, la carne asada al fuego, después vemos la importancia de eso en los demás sacrificios, ¿no es cierto? Vemos la importancia de eso cuando, por ejemplo, Elías está con los 400 profetas, el fuego representaba el fuego divino, ¿no? Al Espíritu Santo. La carne, digamos, consumida por la parte espiritual, que es lo que hablábamos recién con Guillermo, ¿no? Tiene esa simbología. Entonces todo tiene un porqué. Lo mismo el porqué el día 10 y después el día 14. Todo tiene un porqué en la Biblia. No, nada fue puesto al azar. Y esa es la intención, que vayamos viendo eso. Bien, vamos a ver entonces lo del cordero. Isaías 53:6 nos habla y dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fijémonos cómo Isaías nos compara a todos y cada uno de nosotros con ovejas. Nos está diciendo: el Mesías vino a morir, vino a hacer este sacrificio porque Él es nuestro pastor y nosotros fuimos simplemente ovejas rebeldes, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se usa el cayado para guiar a las ovejas. Estos son aquellos que se apartan del cayado, se apartan de la guía del pastor, ¿no? Génesis, acá podríamos ver, digamos, el relato en la Biblia. Génesis 3:15 dice, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El inicio de esa oveja que se empezó a descarriar. El inicio de aquella humanidad que por ese error, por ese pecado, se aparta del buen pastor. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya ven, tenemos como si fuesen filminas donde Dios les habla y le dice que Satanás será herido en la cabeza por una de las simientes. En Génesis 22 le da una característica de aquella simiente que habría de venir a herirle la cabeza, ¿no es cierto? Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nos da otra característica de la misma profecía de este lado, que sufriría como aquella oveja. Y miren, fíjense, Isaías nos está diciendo que nosotros somos como ovejas.
Entonces ahí es donde la Biblia después retoma la idea, dice, Él tomó nuestro lugar, Él se hizo como oveja, Él padeció lo que debíamos padecer nosotros, Él que era nuestro pastor, Él que era mucho mayor que nosotros, ¿no? Y en 1 Corintios Pablo nos habla y nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis la nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, la simbología del Cordero tiene que ver con todo esto. ¿Por qué en Pesaj no comemos otro animal? Porque se respeta esa simbología de aquel el Mesías, el Cordero de Dios, que vino a tomar nuestro lugar, que nosotros somos como esas ovejas, que si no tienen una guía, se descarrían y van para cualquier lado. Las ovejas siguen una guía, y siguen el traserito de la oveja principal. Por eso vemos que una sola persona puede guiar hatos enormes de ovejas, de montones de cantidad de ovejas, porque todas siguen a la que está enfrente, y la del frente sigue a esa única persona, ¿no? Y cuando pierden la guía, se descarrían, se van para los distintos lugares. Y por eso la Biblia también nos compara en ese aspecto. Ovejas descarriadas, y Él tuvo que tomar nuestro lugar. Cuando Él vino, habló en parábolas justamente de todo eso. Cuando hablaba de las 100 ovejas, cuando habló del hijo pródigo, ¿no es cierto? Él hablaba en parábolas de todo esto, de cómo se van, digamos, cómo las ovejas van tomando esos rumbos equivocados. Y en esto, si bien es algo que más o menos ya se conoce, el tema de las ovejas, quería que vean el tema de la vara del pastor. Fíjense cómo se utiliza la vara del pastor. Miren. Siempre para detrás del animal. ¿Ven cómo lo guían? En este caso, porque lo están apartando para algo específico, ¿no? Pero con la vara el pastor lo lleva, lo trae y hace lo que quiere con el animalito. El mezclado está. Sí, bueno, es el video que había, ¿no? Hay muchos videos en internet. Yo tengo entendido que son todos los elementos del pastor. Uh-huh. El saco pastoril, que lo que usaba David, ¿sí? La vara y el callado, son dos cosas distintas. Claro, en este caso sería el callado, sí. Claro. El callado. La vara tiene que ver con corrección. Claro, sí. Una es conducción y la otra es corrección. Exactamente. Pero bueno, en este caso, lo mismo este callado se puede utilizar como vara. O sea, lo das vuelta. Sí. Y que lo usa tanto de esta forma, como vemos en el video, como dice Guillermo, con golpecitos para que no se vaya del camino. Pero los llevo a esto recordando lo que decía Isaías, que nosotros somos como ovejas. Que el Salmo 23 nos habla y nos dice que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y un poquito más adelante dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? ¿Por qué el Salmo 23 habla y dice eso? Por esto mismo. Porque la ovejita tal vez ahí no lo entienda, pero con un poquito de pensamiento sabe que eso es bueno. Tal vez nosotros no entendamos a veces las correcciones de Dios, las cosas que suceden en nuestra vida, pero debemos confiar, debemos saber que Él desea lo mejor para nosotros. Y ahí es donde dice, tu vara y tu callado, esas correcciones que nos da, me infunden aliento. Porque como dicen los proverbios, el padre que no ama a su hijo no lo corrige, pero el padre que ama corrige a su hijo, porque desea lo mejor para él. Y en el idioma hebreo, en las letras del alfabeto hebreo, la vara, el callado, es esto. ¿Ven que tiene la misma forma que lo que usa el pastor? Y esto es la letra Lamed. Hoy en día se escribe de esta forma, la Lamed, que sería en nuestro alfabeto la L. De Laura. ¿Ah? De Laura. Sí.
Y La fíjense, primera es la del bastón, dijiste. esto es la misma letra esta. Es el pictográfico. Este es escrito, sí, pictográfico, y este el hebreo actual. Y tiene, fíjense las características que tiene. Es la letra número 12 en el conteo del alfabeto. El conteo 1, 2, 3. La letra número 12. Por algo escoge 12 discípulos. Y tiene en el valor de la gematria, en el valor numérico, para poder contar, suma, resta, etc. en el idioma hebreo, tiene un valor de 30. Y fíjense las figuras de Cristo dadas en la Biblia. En Génesis, por ejemplo, 41, 46, José como figura de Cristo, que es vendido a Egipto como la misión del Mesías en su primera venida, que después vendido a Egipto a los gentiles. Dice, José era de la edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces tenemos en la misma letra todo lo que el Mesías utiliza para hablar de su propósito, ¿no? De que Él es realmente el buen pastor. Veamos, por ejemplo, entonces esta letra Lamed. En 2 de Samuel 5:4, fíjense si seguimos como si fuese una línea de tiempo, ¿no? José de 30 años, 2 de Samuel 5:4, David de 30 años, y todo eso seguía la misma cronología, la misma línea del Mesías. Jesús 30 años, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, Génesis 6:15 nos dice, cuando Dios le da las medidas del arca a Noé, le dice, y de esta manera la harás al arca. De 300 codos de longitud del arca, 50 codos la anchura y 30 codos la altura. Tal vez no entendamos pues qué es un codo, etcétera, pero sí se rescatan los números. Si nosotros vamos al alfabeto hebreo y vemos qué letra simboliza cada número, vamos a ver que, por ejemplo, 300 codos, la longitud, el largo del arca son 300. Y 300 es la letra Shin. La letra Shin es la que representa la menorá. Los 7 espíritus de Dios, la línea de tiempo. ¿Se acuerdan? Los 7 espíritus de Dios son los 7000 años. La revelación de Dios. Entonces tendríamos, si se acuerdan, la primera luz, la revelación de la Torá de la humanidad, la segunda luz, y así, que ya lo habíamos visto, ¿no? Los 7000 años, eso es el largo, el tiempo establecido por Dios. Dice, el ancho del arca era 50 codos. 50 en el alfabeto hebreo es la letra Nun. La letra Nun es por la cual se lo conoce a Jesús. De hecho, hasta hoy en día, por ejemplo, los musulmanes los marcan a los cristianos con la letra Nun. En el idioma de ellos, pero con la letra Nun. ¿Por qué? Porque es la letra que da inicio a la palabra nazareno. Que así se lo conoce a Jesús. Hasta el día de hoy se los conoce como los Nun. Y la letra Nun en el idioma, en el hebreo, representa la semilla, tanto de un árbol como semilla humana, ¿no? Representa la semilla. Al representar eso, representa descendencia. Representa esa multitud de la cual cuando muere como una semilla, cuando murió, germinó y dio vida. Y representa al mismo tiempo 50 a la gracia. ¿Por qué? Porque 50 son los días de esperar para Pentecostés, 50 son los años hasta el jubileo. Representa la gracia, la libertad. Y esa es la anchura. El ancho de un lugar es lo que determina la cantidad de personas que entran. Las personas que caben en ese lugar. Entonces, el largo del arca es el tiempo establecido por Dios. El ancho es la misericordia de Él. Es el Nun, que representa a Cristo. Y el alto, Lamed. Lamed tiene el valor numérico de 30.
y es el callado del pastor. Y la letra más alta, mira, Javi. Y es la letra más alta, sí, justamente. Y fíjense, eso es el arca de Noé. Eso es lo que ya venía desde Génesis 6, Dios estableciendo, mandando indirectas para todos aquellos que lo pudieran leer, del propósito de Cristo, del propósito del plan redentor de Él completo. Y comienza con Pesaj, comienza con ese cordero. Al mismo tiempo, y esto a mí me estremeció por completo, vamos a ver esto. Copia. Para mí la letra más fuerte, el elefante significa serpiente. Mira. Cuando Moisés levantó el callado, Sí. y ellos vieron la serpiente por la cual eran salvos, eso representa la serpiente que tiene que ver con Jesús. Ajá. Que es una función Sí. que cuesta mucho Sí. entenderlo en el pensamiento de nosotros, pero Sí. la realidad es esa. Sí, de hecho, ahora que lo menciona, bueno, yo no me quería ir por tantos, digamos, tantos recovecos, ¿no? Pero sí, tal cual como dice usted, bueno, representa la serpiente, y la serpiente que es, recuérdeme la pronunciación en hebreo, bueno, no me acuerdo ahora la pronunciación de serpiente en el hebreo, pero la palabra serpiente en el hebreo Tiene el valor numérico. tiene el mismo valor numérico que la palabra Mesías. Supongamos 300 Mesías. Y para los judíos, para nosotros tal vez no significa demasiado, pero para los judíos, cuando hay un valor numérico igual, es que hay una conexión. Entonces, ahí es donde podemos ver que tenemos a Nun representando una serpiente, a Moisés irguiendo una serpiente, y a la palabra Mesías representando o teniendo la misma conexión con serpiente. Y ahí entendemos por qué una serpiente, porque yo creo que a la mayoría de todos nosotros en algún punto nos escandaliza un poco cuando que Dios le diga levanta una serpiente, y todo el que mire a la serpiente será salvo. Wow, era escandaloso cuando se dijo, pero claro, viendo estas conexiones tiene sentido. Y también con el jubileo. También con el jubileo. El 50. Sí. ¿Te duele la cabeza? ¿Querés una pastilla o algo? No, yo me tomo un traje. Bueno, entonces seguimos acá. Esto a mí me estremeció por completo. Miren, acá esto está escrito, en esta parte está escrito con el idioma hebreo pictográfico, o sea, con figuras. En el idioma hebreo pictográfico esto es una B, bueno, este es Lamed, ¿no es cierto? La L, esto una B y esto una B, y esto representa una tienda, una casita, una carpa, digamos. Entonces, esta palabra que se forma acá es la palabra Levab, ¿no es cierto? Podemos ver la L y 2B, que significa, o se traduce como corazón, alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito, voluntad. Esto es de acuerdo al diccionario Strong, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esto. La palabra corazón se escribe con el callado del pastor dirigiendo. Recuerden que el hebreo se lee de acá para allá, ¿no es cierto? El callado del pastor y dos casas. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? La casa de Israel, la casa de Judá. Entonces las dos casas siendo dirigidas por el pastor, eso mueve el corazón de Dios. Eso es lo que es alma, es ánimo, es ardor. Por esa razón tenemos en Ezequiel a un valle de huesos secos, la unión de las dos casas, y después revive todos esos huesos formando un gran ejército. Y fíjense, si nosotros vamos a la imagen de un corazón acá, tenemos el corazón dividido en dos partes.
Por eso la razón, el idioma hebreo es un idioma concreto, de imágenes concretas. Y Y de tenemos... Leví también es sacerdocio porque tienen la misma raíz. Ujú, exactamente. Leví. El báculo, la casa. Y ahí podríamos dividir en este corazón, ver los dos, la casa de Israel, la casa de Judá. Vamos a leer entonces Jeremías 31:1, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Porque si hubiese hablado de Israel como una sola nación, ¿por qué hablaría de en plural? ¿No es cierto? Dice: a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y en el 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y hablamos de esto. El plan de Dios siempre fue esto, siempre fue que las dos casas se dejen dirigir por Él. Y eso es su amor, eso mueve su corazón. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y ahí es la importancia, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en el 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, entonces podemos ver en el mismo Deuteronomio cómo Dios nos habla de eso, nos habla de dejarnos dirigir por Él, y eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos une a Él. Pero, ¿qué pasaría entonces si las dos casas se rebelan y no quieren seguir la instrucción de Dios? ¿Qué pasaría si en vez de la instrucción de Dios, el callado de Él, en vez del principio lo ponemos al final? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Fíjense lo que pasa. Eso es lo que pasa. Se forma la palabra Babel. Y Babel significa confusión. Babilonia. Por algo en el Apocalipsis nos dice: salgan de ahí, salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan de la confusión, déjense gobernar por mí. Déjense dirigir por mí. Mateo 23, mira justo. Esto yo lo tenía armado de antes. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, Babel, cuando nos dejamos dirigir o ponemos nuestra atención, nuestra expectativa en un hombre, pero Lebab, corazón, cuando realmente nos dejamos guiar por Él, nos dejamos enseñar por Él. Deuteronomio 4:14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase, y fíjense las palabras, ¿verdad? Eso lo remarque, que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. En el 6:1, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y fíjense la palabra enseñar, en este caso, enseñase, es la palabra lamat, que significa propiamente aguijonear, o sea, quien clava algo, que la palabra Torah, no sé si se acuerda, es dar en el blanco, ¿no? Como una flecha que es lanzada y da en el blanco, ¿no es cierto? Y tiene eso, ¿no? De acostumbrar, adiestrar, aprender. Y fíjense, la misma palabra enseñar empieza con lamed. Lamed y mem. Si nosotros vamos al hebreo, lamed, bueno, ya vimos lo que significa. Mem representan las aguas, naciones. Y Dalet, la D, es puerta. La Dalet es la puerta. Entonces,
las naciones guiadas por el buen pastor, pero unidas, entrando por la puerta de las ovejas, Jesús mismo, ¿no? Eso es, a dejarse enseñar por Él. Entonces, si viéramos eso, que es lo que hablábamos recién, la línea del tiempo, los 7000 años, desde la creación de Adán hasta el final del milenio, ¿no? Podríamos distinguir lo siguiente. Dios creando a las ovejas, como cuando creó a Adán y lo tenía, le da sus instrucciones, le da su Torah. Sin embargo, decide rebelarse, decide seguir su propia instrucción, su propia voluntad, creando así Babel, creando así confusión. Y por esa razón, en el 10, al principio, o podríamos decir, en el comienzo de las cosas, en ese mes se separe el cordero, se deje aparte. Y iba a decir, bueno, pero podría haber puesto Dios entonces en el primer día. Sin embargo, el 10 representa el gobierno humano. Para los hebreos, para los judíos, el 10 representa el gobierno humano. El 12 representa el gobierno divino, ¿no? Entonces, por esa razón, en el 10, en el comienzo, donde nosotros tenemos nuestra voluntad, nuestro gobierno, ahí sepárese ese cordero, que se aparte. Y en el año 4000 es cuando viene Yeshua a la tierra. Y es al día 14, justo, sumamos 10 más 4, 10 con los 4 confines de la tierra. Ahí es donde se inmola el cordero. Ahí es donde se inmola el cordero para toda la congregación de Israel entre las dos tardes. Y si se fijan, incluso tenemos yo no me quiero ir demasiado con la gematría, pero hasta la simbología de las dos casas. Éxodo 12:5 dice: el animal, o sea, el corderito, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Y se me ocurrió ponerme a ver qué es lo que es esto, ¿no? Porque cuando decimos sin defecto o perfecto, es la palabra tamim. La palabra tamim, que es cuando habla de sin defecto o perfecto. A veces pareciera una exigencia demasiado para todos nosotros de cumplir, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos vemos como ovejas, debemos ser perfectos delante de Él. Debemos ser eso, debemos ser sin defecto. Sin embargo, la palabra tamim, cuando nosotros la vemos en el hebreo, dice que significa entero, significa íntegro, que camina en la verdad. A eso se refiere con algo perfecto. Alguien que se esfuerza por caminar en la verdad, alguien que es íntegro, que no andamos jugando ¿cómo es que se dice? A dos puntas, que no andamos con falsedades delante de Dios. Seamos íntegros delante de Él. Y realmente podemos llegar a ser enteros cuando lo tenemos a Él. Antes simplemente experimentamos vacíos en nuestras vidas. Entonces a eso se refiere con el animal que sea sin defecto, que sea tamim, ¿no? Y dice que sea macho, y la palabra para macho ahí es la palabra sacar, del hebreo, que literalmente significa recordado. Por tanto significa macho, varón. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que en la cultura al varón se le daba un puesto mayor a la mujer, ¿no es cierto? Por tanto, en eso tiene que ver que dejar un legado, porque es el que dejaba el legado en la familia, a eso daba esa característica de macho. Pareciera decir, bueno, y nosotros las mujeres, no, tiene que ver con eso, con una cuestión de actitud o de lo que se le imponía. Entonces, hombre o mujer, la imposición es la misma. ¿Con qué corazón nos presentamos delante de Él? Para ser recordados, para ser, digamos, llamativos delante de Él. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es para los valientes, es para los que están decididos. No es para cualquier persona que cree que tal vez
Y fíjense cuando dice, de un año lo tomaréis, la palabra que utiliza ahí es la palabra ben, que en el resto de la Biblia se traduce como hijo. Y de hecho, cuando nosotros la vemos en el diccionario, dice ben, hijo. Dice, como constructor del nombre de la familia. ¿Y qué hijo construye el nombre de la familia? El primogénito. Por esa razón, si nosotros vamos a leer Éxodo capítulo 19, cuando Dios habla, él habla de cómo los primogénitos serían los sacerdotes del pueblo de Israel. Por esa razón, él, en la Pascua, y fíjense este detalle, en la Pascua, cuando pasa el ángel de la muerte en Egipto, ¿qué mata? Mata a los primogénitos. Y mata a los primogénitos. Y después, cuando Dios establece la ley sobre los primogénitos, Dios le dice a Moisés, me entregarán todos los primogénitos, porque por la muerte de los primogénitos de Egipto, yo los liberé a ustedes. Míos son los primogénitos, dice. Y ahí Dios establece una ley de cómo redimir a los primogénitos, porque no los iban a matar, pero sí los podían redimir por medio de un cordero. Entonces ese cordero representaba al primogénito, representaba a aquel que habría de ser el sacerdote en el hogar y en la nación de Israel. Somos la primogenitura de Dios, y por esa razón es que lo que hablábamos hace un ratito con respecto al milenio y demás, que habrían de ser aquellos primeros en ser salvos, habrían de ser sacerdotes y gobernantes, de acuerdo a lo que dicen las profecías, en el reino de Dios, en el milenio. Y eso es la primogenitura de la cual habla. También que yo lo estoy mencionando así muy rápido, muy el voleo ahora, pero bueno, a eso tiene que ver cuando dice de un año, primogénito será. No era solo de un año, cualquier cordero de un año, era un primogénito, porque tenía que ver con todo lo que Dios haría después. Y estaría bueno estudiar lo de la primogenitura, pero bueno, nos vamos a ir muy extenso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Pesaj, cuando hablamos del Cordero, hablamos de toda esta importancia y podríamos tal vez hablar mucho más al respecto. Tal vez podríamos mencionar más detalles, pero para que tengamos en cuenta todo lo que envuelve el simbolismo del corderito en el Pesaj, ¿no? Después tenemos el segundo elemento, el umbral, la puerta, donde se habría de pintar con la sangre, ¿no es cierto? Con la sangre de ese cordero. Éxodo 12:7, donde dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bien. Fijémonos, estos son hoy en día las puertas de Jerusalén. Hoy 8 puertas reconocidas, sin embargo en la Biblia tenemos mencionadas 12 puertas en Jerusalén, ¿cierto? Las puertas de las ovejas, todo esto lo tenemos el relato en Nehemías, acá están las citas bíblicas. Las puertas de las ovejas, las puertas del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, de la fuente, de las aguas, del caballo, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la de la cárcel y la puerta del juicio. En la profecía vamos a ver que Dios muchas veces utiliza todas estas, digamos, puertas para hablar de algo específico. De que por medio de X puerta habría de entrar, y vamos a ver que Jesús también las menciona las puertas de las ovejas. X puerta habría de entrar para hacer una tarea específica. Entonces, cuando hablamos de esto, podríamos distinguir en una puerta, podríamos distinguir distintas partes. El dintel, que sería la parte de acá arriba, por ejemplo, y el umbral sería la parte contraria al dintel abajo, ¿no es cierto? Que cuando nosotros pasamos en una puerta es lo que pisamos, es por donde pasamos, ¿no es cierto? Por donde transitamos. Entonces, eso sería el umbral. ¿Por qué se le llama pacto del umbral? Como decíamos al principio, era un pacto muy común, hecho en aquellos lugares, que en las culturas islámicas hasta el día de hoy también se suele practicar. Tal vez no de la forma matando un corderito y demás como se hacía antes, o un animal,
pero sí, a veces con un té, con algo, pero siempre se practica algún tipo de pacto para transmitir de qué forma esa familia te recibe. Hasta el día de hoy se hace. Y en la antigüedad esos pactos se hacían de esta forma, matando un animal y haciendo que la persona entre caminando también por esa sangre. Con eso se le daba la bienvenida y era el mensaje que se quería transmitir era que al vos aceptar ese pacto, ambos estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Vos aceptabas la protección de esa otra persona como vos proteger a esa persona. Entraban justamente en pacto, en alianza, ¿no? Y fíjense que ese pacto del umbral se hacía incluso en los casamientos, en los matrimonios. Vieron que... Exacto, por eso se hace el arco cuando uno se casa y se le lleva alzando a la mujer. Ya lo voy a agarrar a tu padre cuando yo vaya a operar. En ese momento no tenía una grúa. Yo pesaba 54 kilos que haría cuando me caso. En cada pierna. ¿Vos querés comer esta noche? Sí. Y fíjense que a veces cuando nosotros no tenemos en cuenta a veces la parte cultural, parece que pasa por alto, ¿no? Miren, Éxodo 29:11 dice... Mucho peso que encima pasamos todo por ahí. Está frío, Laura cerró la ventanita. Éxodo 29:11 dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. En toda puerta hay un umbral. A la puerta del tabernáculo. 26:36, y harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura y carmesí. 29:4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. 29:11, matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 29:32, a Aarón y a sus hijos comerán delante de la carne del carnero y el pan estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo. Y a la puerta. Casi todos los pactos o los sacrificios que tenían que ver con pactos, con purificación, con santificación, se hacían a la puerta del tabernáculo. De hecho, en la antigüedad también, cuando un rey tomaba una ciudad, hacía su caminata real, su primer caminata real, que era por la calle principal de la ciudad. Y la costumbre era que aquellos conquistados debían salir a recibir, pararse en las orillas a recibir al rey. Si vos no hacías eso, si no te parabas en el umbral de tu casa recibiendo al rey, con un regalo, con algo que dijera, en mi casa sos bienvenido, el rey podía mandar a su ejército a liquidar a esa familia. Eso era una costumbre, una forma que los reyes tenían de eliminar a aquellos que se sublevaban a su reino, a su autoridad, ¿no es cierto? Y fíjense en el relato en Éxodo. Dios caminando por Egipto, y a aquellos que no tenían la señal eran los que no lo recibían. A esos entró el ángel de la muerte, a los que tenían la señal del pacto no eran tocados. Porque eso sí lo recibían, eso sí entraban en pacto con él. ¿No es cierto? Eso es el pacto del umbral. ¿Y el pacto no estaba el rey de Claro, bueno, esto estoy explicando cómo es la sangre de Cristo, de cómo lo... Estamos pensando en matar el cus y pintar las puertas. Sí. Capaz que se te entre la cara. Estos rituales, cuando vos entrabas en pacto con alguien, sí o sí le mandaban una cena, ¿no? Porque el animalito muerto no lo iban a tirar. Debían comer juntos. Y si han visto películas, deben haber visto que después de que personas importantes llegan a un acuerdo, comen juntos. Sobre todo en las culturas de aquellos lugares. Pero tienen una cena para mostrar de que así sí están en comunidad, así sí pertenecen a la familia. Porque mi mesa no la comparto con extraños, sino con los que están en comunión conmigo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma. Después de matar el corderito, se sentaban a la mesa a comer. Y justamente es lo que vamos a hacer con el cordero de Pesaj, ¿no? Éxodo 12:23 nos dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Lo mismo que hemos relatado, que se encuentra en la historia, digamos, en libros de historia, de que se hacían estos pactos de umbral. Y dentro de la casa, la cena, como la cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Y ahí en este contexto Jesús le dice, Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahí toma la importancia de por qué Jesús dice eso, porque pareciera caníbal. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Refiriéndose a ese pacto, refiriéndose a ese corderito, refiriéndose a la importancia de todo eso. Y si nosotros nos vamos a Deuteronomio 6:9, donde después de hablarle de toda la ley, le dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Y en Éxodo 12:49, donde nos dice que toda esa ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Esto se tradujo en lo que hoy en día los judíos practican, que es la mezuzá, ¿no es cierto? Donde en los postes dejan escrito un pedacito, un fragmento de la ley. Pero esta ley tipifica esto: dejar el pacto grabado en las dinteles, en el ingreso de las puertas, porque eso, quien entre debe aceptar las reglas de la casa. Vos no haces pacto con alguien que no esté de acuerdo con vos. Es así de sencillo. Y eso es lo que tipifica escribir la ley o tener la ley escrita en los dinteles, en las puertas de nuestras casas, es que quien entre acepte las reglas de la casa, la regla del hogar, sino que se quede por fuera, ¿no es cierto? Y de hecho hay personas que se quedan por fuera o que pasan por otro lado. Fíjense, cruzar el umbral, como decíamos, implica un pacto con quienes habitan la casa. El que lo cruza está sujeto a las estrictas leyes de hospitalidad y está dispuesto a dar su vida por quienes la habitan, pero quien entra por otro medio es enemigo, es ladrón, y puede hasta matar. Quien no quería entrar en pacto no pasaba por encima de la sangre cruzando el umbral, sino que pisoteaba la sangre como algo común e inmundo y hacía afrenta al señor de la casa, al dueño del hogar, y era automáticamente considerado adversario. Simplemente no quería entrar en pacto. Fíjense, Juan 10:1 dice Jesús, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y fíjense, el mundo entero se está guiando por esto que vemos acá. Por alguien que entra por la chimenea, no entra en pacto. Incluso, esta práctica no la tenemos demasiado acá en Argentina, pero hacia la misma fiesta, ¿no? Lo del muérdago, que es justamente, el muérdago es una planta parásita, no es una planta, digamos, wow, bonita, ay, qué bonita, viste, que la planto cuando quiero. No, es un parásito que crece en los hogares, principalmente en los dinteles, cuando son de madera. Crece como parásito y ahí se hacían rituales de fertilidad para la diosa Frigia, y por esa razón se trae la costumbre a Navidad de besarse bajo el muérdago. Y fíjense la cantidad de simbolismos que tienen las prácticas que... Una película de la Navidad. Mira que visto que hay todo eso. Sí, en Estados Unidos muestra mucho de lo del muérdago. Y ahora se está viendo más eso. ¿Ah, sí? Sí, en todas las puertas. Ah, mira. Bueno, sí, cuando Sí, cuelgan no ponen eso, directamente las guirnaldas cuelgan. Sí. Claro, las guirnaldas sí representan lo del muérdago, sí. ¿Y qué significa besarse? El muérdago es una planta parásita que crecía en las puertas y que con el tiempo pasó a ser un símbolo de fertilidad dado a la diosa Frigia,
que en realidad tanto el Papá Noel como lo conocemos, como lo del muérdago, vienen de Escandinavia. Los escandinavos, por esa razón Papá Noel está en la nieve. De los escandinavos. Chao, Vane. Chao, Vane. Chao, se ve bien. De allá viene todo eso y era rituales tanto el Papá Noel era un dios como lo del muérdago era dado a otra diosa que era la diosa Frigia, donde se hacían los rituales de fertilidad que incluía orgías, incluía todo un poco, y hoy en día simplemente También sí, saben poner dos pelotitas y esos Sí. son los dos testículos No. sí, de Nimrod, si no me Sí. equivoco, o de uno de los dioses. Sí. Eso. sí, tal Por cual, eso son dos. exactamente, Son no son las dos casas. Pasando. Gracias, los mate, Guillermo. Y Si voy a esperar más de no todo sé y si del- lo del- van a mencionar o no, pero seguramente si ya otra cosa que no sea de puerta. Yo hace muchos años había escuchado un estudio que, bueno, acá lo encontré por escrito, de la palabra Moadim Ah, en Génesis, donde dice, y puso por estaciones, que la palabra es Moadim, y en el hebreo Moadim no es lo que nosotros conocemos como las estaciones de primavera, verano, otoño, sino que la palabra Moadim significa, sí, para que lo quiero acá, tiempo designado para reunión, ¿sí? Del 450 de la Strong. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que la palabra de lo que venías hablando de todo el tema gramatical, la palabra fiesta o Moadim, en la Sí. escritura pictográfica, sí, las letras que usan, si no me equivoco, acá no sale el dibujo, pero acá dice Dalet y Ajin. Yo no estaba acá, pero yo me acuerdo que cuando lo vi es una puerta dale, sí, Dale, una y puerta. es un ojo. Allí sí. Entonces eso forma la palabra Moadim. Y la mem, La mem. la mem en primer lugar. Sí, bueno, no sé cómo es, pero en fin la palabra Moadim significa ver la puerta. Sí, Y ese es justamente las fiestas del Señor que comienza con el Pesaj, son las convocaciones o el tiempo designado para el Señor para ver la puerta. El que explicaba Sí. o el que hablaba del estudio dice que tiene la idea de una persona que se para a la puerta para llamar. Y a mí me hacía la idea de cuando el Señor da las parábolas y dice, hubo un hombre que se llamó, siempre es que está a la puerta llamando a los convocados Sí. para comer dentro de la casa. Siempre esto de pasar la puerta para comer dentro de la casa en esa convocación. Entonces tenemos, claro, y por eso recién me quedé con lo que él acá que dice, yo soy la puerta. Y la puerta acá son los Moadim, son las santas convocaciones que cada Sí. celebridad o cada fiesta, creo que nosotros lo tenemos como fiesta, es el Señor. Exacto. En realidad, Sí, el todo. cumplimiento que Exacto. tiene en las fiestas de la primavera y en las fiestas del otoño, de allá nosotros tenemos invertido, pero Él es el cumplimiento de cada una de las fiestas. Por eso, como estuviste mencionando tanto de las puertas, me acordaba de eso, que hasta esto encaja sí, en su totalidad. sí, Por sí, eso ajá. también, cuando uno ve el cambio del año, si bien ellos lo toman en septiembre, ¿no es cierto? Septiembre, octubre, para hacer un cambio de año, ¿no? Como el de nosotros. Si nosotros tomáramos el cambio de año ahora, ¿cierto? Como ustedes se van a, si se fijan o ven un poquito, vamos a ir, o sea, van sincronizados los años, más allá que se perdieron muchos años por el hecho de los calendarios, ¿no es cierto? Hasta que ahora lo están sincronizando, pero cada uno de la sumatoria de esos años en la terminación va significando una letra y eso tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Sí. O sea, no es que Dios, bueno, se olvidó por más que nosotros no sincronizamos. Dios lo tiene sincronizado. Entonces nosotros entramos en el 5781, que sería este año, donde está representado, ¿no es cierto?, por dos letras, ¿sí?, con el valor numérico y tiene que ver con lo que está ocurriendo en este año. ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, ahora nosotros vamos a entrar al 5882, ¿sí? O 782, perdón, por esta celebración. Y aunque ellos lo cambien,
¿no es cierto?, en septiembre, que también entran al año en Israel, va a tener la sincronización. ¿Sí? Sí. Y esas son las cosas que, como dice Lucas, de las que uno tiene que irse despertando, Sí. ¿cierto? En el sentido de lo profético de la escritura. Sí. O sea, podemos estar perdidos, sí, pero nosotros, pero no Dios. Dios siempre nos va a sincronizar con el tiempo que tenemos que vivir. Sí. Sí. Aunque a algunos parezca que van más adelantados y otros más atrasados, no importa, pero Dios nos espera. Si nosotros podemos, la significancia de Moadim es aquí la puerta. Sí. Para que uno la vea con esa significancia. Entonces, si yo no me pierdo de ahí, indudablemente que me voy a poder sincronizar con el tiempo de Dios. Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, entonces, seguimos. Vemos que el pacto del umbral al mismo tiempo se llevaba a cabo, era un tipo de pacto que se llevaba a cabo cuando se hacía una ceremonia de matrimonio, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Por eso se arma el arco, la arcada, que se casan debajo de esa arcada, porque todas las decisiones importantes se toman siempre en el umbral. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, que Lot estaba en las puertas de la ciudad cuando llegan los ángeles, los jueces le dicen vayan a las puertas, consulten a los jueces. Todas las decisiones siempre se toman en cuenta a las puertas de la ciudad. ¿Por qué razón? Por ahí creo que no lo escribí acá, pero básicamente sería por esto. Incluso dentro del paganismo, ustedes fíjense cuando se hace brujería, ¿no es cierto? Fíjense que se hace una estrella de 5 puntas y ¿qué se le hace alrededor? Un círculo, ¿no es cierto? Cuando se hace un círculo de sal, ¿no es cierto? Cuando en brujería incluso también quieren proteger algo, ¿qué hacen? Un círculo. Todo tiene que ver con un círculo. Cuando hablan de eso, de protección, de ataque, de lo que fuera, en el paganismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos están como poniendo un vallado simbólico, están como poniendo un vallado en eso, separándose de lo demás, ¿no es cierto? Eso es en el paganismo. Y no es casualidad que cuando en la Biblia habla de los cielos, o de lo eterno, más bien de lo eterno, la palabra que utilizan es la palabra olam. La palabra olam, que es la que se traduce como eterno, ¿cierto? O perpetuo, es representada con un círculo cerrado. Eso es olam, porque nunca termina, ¿no es cierto? Por esa razón es eterno. Entonces, dentro del paganismo, cuando vieron esa representación, las puertas dentro del paganismo son las que comunican, o las que, digamos, hacen una pequeña abertura en esa supuesta protección, en ese supuesto círculo, y comunican un mundo con el otro. Eso es lo que básicamente es la puerta. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, en Génesis capítulo 6, recuerdan todo lo que sucedió de los ángeles, etcétera, en Génesis 6. La palabra Babel en el hebreo significa confusión, como vimos. Pero en el idioma acadio, en el idioma, digamos, original de esa tierra, no en el hebreo, en el idioma cananeo, la palabra Babel significa Bab, puerta, el, Dios, puerta a Dios. Eso era la intención original en Babel, pero terminó en confusión. Y si ustedes miran la historia en el paganismo, siempre buscaron eso, buscaron la puerta a Dios, por medio de drogas, por medio de rituales, por medio de montones de cosas, pero siempre buscaron la puerta a Dios y terminaron en confusión porque simplemente no iban al Dios que debía ir. Pero, ¿por qué les cuento esto? Para dar algo resaltado de la importancia de las puertas, la importancia que se le da a las puertas. Y por esa razón Dios hace esa importancia. Yo soy la puerta. No busquen por otro lado.
no van a encontrar a Dios en otro lugar. Yo soy la puerta. Bien, Juan 14:3 dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es cierto? Habla de eso, de ese matrimonio, como lo representa acá, ¿no? en esta imagen, aunque es representativa, de cómo la habría de tomarnos y llevarnos para con él. Y fíjense, así como un novio tiene la costumbre de alzar a la novia y cruzar juntos el umbral, esa es más o menos la idea que tipifica, ¿no es cierto?, de Jesús. Él nos llevaría. Exactamente, el umbral de pacto. Él nos alzaría y nos llevaría para estar en pacto con él. Entonces dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en ese momento estaríamos cruzando el umbral, pero falta la cena. Falta esa otra parte, que habremos de beber y comer en aquel día en el reino del Padre. Falta esa otra parte, la segunda parte del pacto, para cumplir y estar verdaderamente en pacto, porque todavía nos estamos limpiando del pecado, ¿cierto? Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cierto? Entonces podemos ver todo lo que nos está hablando del umbral, del pacto, de la puerta, ¿no? Sí, como quieran. Zacarías. Acá corre todo. Uy, acá me estoy asando. Saca esa campera. Una franca el cuerpo de la... No se me asusten que el resto de los puntos no son tan largos como este. Este era el centro del estudio, por eso está un poquito más largo. Bien, Zacarías 12:2 nos dice, y fíjense este versículo, yo no había leído con esta importancia antes. Zacarías capítulo 12, verso 2 nos dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Fíjense, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y la palabra que dice por copa es la palabra 5592, que es la palabra saf en hebreo y significa contener, vestíbulo, plato, vasija, cántaro, ¿no es cierto? Y fíjense acá, umbral, puerta, ¿no? Entonces, he aquí yo pongo a Jerusalén como el umbral. Por eso de ahí sale el Mesías. Por eso de Jerusalén, de los judíos, sale la salvación. Porque ellos son el umbral que hay que pasar. Claro, los verdaderos judíos, la verdadera Jerusalén, ¿no? Ya sabemos todo eso, no hace falta que lo expliquemos. Y fíjense, Apocalipsis 21:12, donde nos habla de la nueva Jerusalén y nos dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, es Jerusalén, la capital de Israel, es el umbral, la puerta. Y es Yeshua quien es el rey. Por eso él es la puerta. Porque el rey de una ciudad es el que permite o no el paso de los demás, ¿no? El ingreso a los demás. Y las 12 puertas de la nueva Jerusalén habla de eso, habla de la totalidad de Israel. Fíjense, Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios
que habitar en las moradas de maldad, donde, bueno, la palabra puerta es Safaf, ve que es la misma raíz que esta, donde dice arrebatar, terminar, en el sentido, bueno, esperar en el umbral a la puerta o portero. Entonces, escogería ser portero, escogería estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Escogería estar en pacto con Él, estar esperando el momento en que Él me abra la puerta para cenar juntos. ¿No? Miremos esto. Acá quise hacerles una representación gráfica. Si nosotros tomáramos los 7000 años del plan de Dios y el templo, el tabernáculo, donde en el tabernáculo tenemos el patio de los gentiles, hablando de la primer parte de este tiempo que habrían vivido los gentiles antes de que Dios se manifieste como un pueblo, en un pueblo para bendecir a todas las naciones. Antes de que Dios haga eso, pasaron 2000 años, estos primeros 2 días. Esto es el patio de los gentiles. De acá Dios llama a Abraham, y durante estos otros 2000 años, hasta el año 4000, lo que pasa es que Dios llama a Abraham y aparta, santifica a un pueblo para él. ¿No es cierto? Entonces acá estamos hablando del lugar santísimo, donde empezaron a darse los sacrificios. El lugar santo, perdón, sí, lugar santo, donde empezaron a darse los sacrificios. Y en el año 4000, que es donde Jesús, eso es lo que hablábamos al principio, sí, exactamente, es donde Jesús viene y Él hace ese doble sacrificio, ¿no? Es el sacrificio de Pesaj, de pasar por alto, pero a la vez el sacrificio de Yom Kippur, quien es dado por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y acá, en el acceso del lugar santo al lugar santísimo, estaba el velo. La puerta estaba clausurada, no podía pasar cualquiera, ¿no es cierto? Y entonces en Hebreos 13:11 nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, que era donde se... Ahí entiende por qué fue llevado al monte de Mona. Exacto. Le clave. Claro, Sí. no entendía por qué él padeció fuera de la puerta. Eso nunca lo entendí. Ahora lo entiendo. Incluso ahí cuando da el madero, lo da afuera. Sí, Claro, fuera del campamento. Ese que estaba ahí reservado, iba pasando. exactamente. Pero Él- tenía que entregar para que lo vea. Parte de las leyes que había, dice el príncipe, decía que se vayan los leprosos fuera del campamento, los leprosos fuera del campamento. Entonces, uno no entiende el por qué. Exacto. Pero bueno, ahí te va cerrando. Te va cerrando. Por ese doble sacrificio que él representó, porque en el Yom Kippur ustedes tenían a un cabrito que se mataba, el otro se lo llevaba fuera, se los dejaba fuera del campamento, que era el que cargaba todos los pecados. Jesús, como aquel que cargó los pecados, fue muerto fuera del campamento por ser algo impuro, inmundo, ¿no es cierto?, visto con maldición, pero a su vez ese sacrificio fue el que perdonó el pecado y la puerta se abrió. Y el velo, igual que como él murió y tuvo que ser rajado su cuerpo, el velo se rasgó en dos, dando acceso a estos últimos 2 días o estos últimos dos milenios, donde la presencia del Padre, el Espíritu de Dios, habría de ser derramado, como dice en Joel 2, a todas las naciones. Él, por esa razón, Él es la puerta y ese sacrificio es tan importante. Lo que vamos a conmemorar esta noche. Eso es el pacto del umbral. Eso es lo que simbolizó poner la sangre en los dinteles. Y entonces nos quedan los últimos 2 símbolos. Y ya dice, y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, que es todo lo que venimos viendo, y panes sin levadura con hierbas amargas. Entonces, panes sin levadura. Y acá es más cortito. Mateo 16:6 dice: y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Bueno, antes de seguir leyendo, creo que en general ustedes más o menos ya lo entienden, pero ¿qué es la levadura para cada uno de ustedes? Antes de seguir leyendo, Laura. No leo todo. ¿Qué es la levadura? ¿Qué entienden por levadura? Ujú. Sí, normalmente se entiende eso, sí. ¿Alguien que entienda otra cosa? Soberbia, altivez, orgullo, hipocresía. Bueno, por esa razón es que yo les pregunto, porque si cuando leemos ahí, nos dice Para mí la levadura es estar separado de Dios. estar separado de Dios. Ujú. Porque es muy importante entenderlo, porque uno de los mandamientos, y eso es lo que hablábamos al principio, una cosa es el símbolo, otra cosa es lo que realmente representa, ¿no? La parte espiritual de eso. Y uno de los mandamientos es que no haya levadura en nuestra casa. Y parece ridículo que Dios nos mande a tirar la levadura física, ¿no? Porque decir, ¿de qué forma voy a pecar por comer un pan leudado, ¿no? Entonces tenemos que entender el simbolismo de eso, y esa es la parte importante. Sí, y es para analizar cada punto. Por esa razón es leerlo con cuidado, porque yo hasta hace poco también pensaba, todos los conceptos que ustedes dijeron también los pensaba tal cual. Pero cuando vamos a la escritura y lo leemos, dice, mire, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Que entonces ahí eso es lo que representaría la levadura, ¿cierto? Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces, acá tenemos, como quien dice, dos posturas. En una dice la doctrina, en otro dice la hipocresía. La hipocresía, que lo que era ser falso, era aparentar algo que en realidad no somos, ¿no es cierto? Pero si nosotros entendemos de qué él se refería a los fariseos se hacían ver como santos por la enseñanza, por la doctrina que ellos daban, pero en realidad era una doctrina que no cumplían. Por eso Jesús le dijo, ustedes enseñan todos estos mandamientos y no quieren ni mover con un dedo nada de lo que enseñan, ni hacer ni un poquito de lo que enseñan, básicamente, ¿no? Entonces esa era la hipocresía de ellos, esa era la doctrina de ellos, una doctrina hipócrita. Entonces tiene que ver con enseñanza. Pero, como puede ser una suposición mía, tendríamos que buscar otro testigo de qué es la levadura. Entonces, pero vamos antes de buscar el otro testigo que Jesús mismo lo mencionó, leamos lo que dice Pablo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, si nosotros decimos que son doctrinas, no con las viejas doctrinas, no con lo viejo que aprendimos, ni con la levadura de malicia y maldad, porque podemos aprender una vieja doctrina, como por ejemplo, supongamos estábamos en la iglesia, aprendimos X cosa que estaba equivocada, y lo aprendimos con toda la inocencia, pero con todo el amor del mundo. Podríamos tener eso, o podríamos haber aprendido esa doctrina equivocada y enaltecernos en eso, como muchos hacen, ensoberbecernos en eso, y ahí es donde se ve, cuando uno va y presenta la verdad, quién responde y quién no. El que se ha enaltecido, el que ha sido hipócrita con eso, no responde a la verdad. Pero el que siempre la buscó, por más que haya aprendido una levadura errada, por así decirlo, una doctrina errada, lo mismo va a responder a la verdad. Porque cuando él vea que la verdad lo confronta, responderá a eso. No el hipócrita.
Entonces dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, ahí Pablo nos está hablando de algo sincero, algo verdadero, algo que esté libre de pensamiento humano. Vosotros, dice en Gálatas, corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Bien, y para terminar la comparativa, si es o no es esto, es Lucas 13:20, donde Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y fíjense que Jesús está comparando el reino de Dios con este ejemplo que va a dar y dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. Entonces, hay muchos que dicen la levadura es el pecado. No podría haber comparado Dios al reino de Dios con el pecado. No lo podría haber comparado, a menos que la levadura sea doctrina, enseñanza. Entonces, dice, el reino de Dios es semejante a la doctrina, a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. La harina siempre tipificó al pueblo de Dios, somos el trigo, la cosecha de él, ¿no? En 3 medidas de harina, 3, como los 3 milenios, fíjense, los 3 milenios que han de venir acá, en este tiempo. Al tercer día nos resucitará. En 3 medidas de harina, hasta que hubo fermentado. Y bueno, y Mateo habla de lo mismo, ¿no? De la palabra. Entonces, el mismo Jesús compara la levadura con la doctrina que viene del reino de los cielos. La diferencia es la levadura de malicia y maldad, doctrina humana, que infla, que produce ego, que produce pecado, que produce todo lo que dijimos. Pero eso es producto de la levadura, producto de doctrinas humanas, producto de doctrinas donde yo me creo superior a otro, o me creo incluso con la capacidad de explicarlo a Dios, que es el fariseísmo, que es todo lo que estuvimos hablando todo este día, ¿no? Distinto a la levadura que fermenta por sí sola y viene del reino de los cielos, viene de Dios. Distinto es a que básicamente, a que yo tenga a Dios como mi maestro o a cualquier otro como mi maestro. Esa es la diferencia de la levadura. Entonces podríamos verlo si nosotros vemos tanto en la línea de tiempo como también en nuestra propia vida, antes de Cristo, la doctrina humana que prevaleció por todos lados, y después de Cristo, después de entrar en pacto con Él, la doctrina divina, esa doctrina pura, el volver a las raíces, pero de verdad, ¿no? Jeremías 16:9 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán las naciones de los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Bien, doctrina humana, levadura de malicia y maldad, no hay en ellos provecho. Y en Zacarías 8:23 nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres, ¿ven? 10 representando la plenitud, gobierno humano, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. A un judío, a Jesús. Entonces, panes sin levadura, doctrina que puede ser doctrina humana de malicia, de maldad, como la divina, la que viene del Padre, pura. Y las hierbas amargas, donde dice Éxodo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días, ¿vieron? 3 días por el desierto sin hallar agua, como esos 3 milenios, sin hallar la verdad. Fijémonos desde el milenio, digamos, desde que Dios, después del diluvio, después del juicio, de ahí surgen 3 milenios más, hasta que llega Jesús. Anduvieron sin hallar agua, sin hallar la palabra, hasta que viene Jesús. Y dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y eso por eso le pusieron el nombre de Mara. No le entendían, no entendían la palabra de Dios.
hasta que vino a ellos el Mesías. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, un madero, y dice, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí le dio estatutos, ordenanzas, y los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaren todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y después de eso, dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon ahí. Y vamos a ver el significado. En Números, Cada fuente de agua sería cada uno de los... las tribus. Exactamente. En Números es largo el relato, por eso lo resumí. Habla de la mujer que es adúltera, la mujer que engaña a su marido, y le hacen tomar aguas amargas. No lo voy a leer todo, así lo hacemos más rápido. Entonces le hacen tomar aguas amargas. Si ella es culpable del adulterio, esas aguas amargas básicamente la matan, ¿no es cierto? Dice que le hace hinchar su vientre y caer su muslo, pero básicamente sería una muerte dolorosa. Pero si ella es inocente, habría de ser muy fértil, muy fértil esa mujer, y sería bendecida por Dios. Eso es relatado en Números. Ese es el ritual de la purificación de la mujer cuando ella es adúltera, para testearla, mejor dicho, si ella cuando era acusada de adulterio. Sí. Fíjense en esto. Eso era porque el varón le daba carta de divorcio sin tener un argumento lógico, simplemente se casó y pensé que era más linda. Eso no es carta de divorcio. Y la acusan, sí, falsamente. Tiene que tener un argumento lógico para dar la carta de divorcio. No es simplemente... Exacto. Exactamente. Pero veamos también acá la simbología. En ambos relatos nosotros vimos que las aguas eran amargas. Tanto a la que le dan a beber a la mujer como la que el pueblo encontró en el desierto. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las aguas representando las naciones. Las naciones antes de entrar en pacto con Jesús, beben la amargura de la vida sin Yeshua. Están bajo maldición, porque aquellos que están fuera de pacto, aquellos que están en desobediencia, están bajo maldición. Y son adúlteras, son como una mujer adúltera, como aquella que habría de ser acusada delante de Dios. Cada uno de nosotros en nuestros pecados somos ante la vista de Dios adúlteros. Somos como esa mujer. Y nuestro fin es la muerte. Y esa es la amargura de nuestras vidas. Sin embargo, como cuando Moisés tira el madero en las aguas, cuando viene Jesús en nuestras vidas, cuando entramos en pacto con Él, esas aguas se endulzan. Y la mujer, ante los ojos de Dios, ahora queda limpia. No es acusada, sino que es fructífera. Y eso es, por esa razón el cordero se come con hierbas amargas. Representando todo eso. Y cerrando, entonces, Oseas 6:1, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pesaj. Eso es el Pesaj. Todos estos elementos. Así que espero que haya sido provechoso, hermanos. ¿Cuál fue el árbol, Javi? ¿Ah? ¿Cuál fue el árbol? No dice. Ah, ¿viste que no sabe? Bueno, no lo dice, yo no lo invento tampoco. Stevia. Así que bueno. Algo tengo que Algo tengo que saber más. No sé quién quiere hacer una oración para finalizar. Ah, Ya se sabe, macho, más, sabe algo, todos juntos, ¿ah? Menos mal que viniste, si no, no te pasaba nada. Señor, te bendecimos y te honramos en esta tarde hermosa, en la que hemos tenido la oportunidad de que tú
te reveles en nuestras vidas, Señor, utilizando este instrumento, Padre, que es tu gracia, Señor, en la vida de Jorge y de su esposa, Señor. Quiero bendecir sus vidas, Señor, y a través de ellos, Señor, sus generaciones. Y si esas generaciones somos nosotros, Señor, a los que le estás sirviendo, te damos gracias doblemente, Padre, Amén. por entender que el Pesaj es tu vida, Señor, en nuestras vidas. Amén. Que ese cordero fuiste vos, Señor, y que sobre todas las cosas, Señor, ninguna de esas cosas que tú viviste, Señor, han sido en vano. Amén. Y que ciertamente hoy han sido reveladas, Señor, desde otro lugar, desde el umbral, Señor. Gracias, Padre. Señor, que hoy se nos revele también, Señor, que esa puerta, Dios, la podemos mirar, Señor, desde donde tú nos introduces, Señor, desde este Pesaj. Amén. Que sea Sí, Señor. otro comienzo, Señor, para nosotros, no para ti, sino la oportunidad que tú nos das, Señor, como hijos, para que miremos las celebraciones tuyas, las convocaciones que son tuyas. La idea principal, Señor, que tú tuviste de sacar, Señor, de dejar ir a tu pueblo para que te celebre fiesta en el desierto. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ese pensamiento no cambió. Señor, y después de 2 días, Señor, nos darás esa vida. Amén. Nos honramos, Señor, cómo no bendecir, cómo no entender lo que decía el salmista, Señor, mejor es un día en tu casa. Señor, Amén. pudiendo ver cada elemento de esa casa, como fue el tabernáculo, como lo es nuestra casa espiritual, donde vos decidiste venir, Señor, para habitar. Señor, gracias. Quiero honrar esta casa también, Señor. Amén. Gracias, Señor. Padre, Señor. Bendice, Gracias Padre, por la vida de Cata, Señor. Quiero bendecirla, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Por cada uno de sus hijos, Señor. Amén. Por los que están, Señor. Por los hermanos, Señor, que estamos aquí, papá. Gracias, Señor. Y que lo que vayamos a celebrar en este cordero nos llene de gozo, Señor. Comprendiendo, Señor, el dintel de nuestra puerta, Señor. Que eres tú mismo, Señor, se revela nuevamente. Y que esa sangre nos da acceso, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.